lo que nos va dando cuenta de esto a nosotros? Que para poder lograr comunidades, sociedades más armónicas, tenemos que funcionar en base a estos parámetros. Tenemos que funcionar en base a estos conceptos, a estas proporciones. Y uno de los principios fundamentales de la geometría sagrada es que desde la forma, desde la materia, desde los sólidos platónicos, que ya los vamos a ver cuáles son, los sólidos platónicos, más el círculo, más la espiral, nosotros utilizando esos elementos como forma, podamos trascender y podamos llegar a otros niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo una espiral, trabajo, por ejemplo, un laberinto, casi como un juego, donde en una suerte de espiral me voy metiendo por un lado y voy haciendo un recorrido, y que hay en catedrales góticas, ¿cierto? Hay unas espirales, hay unos laberintos. Esos son máquinas, son instrumentos de elevación de conciencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me lo imagino en alguna comunidad, como parte de un juego de niños, pongo uno de esos espirales, pongo uno de esos laberintos, casi como jugando, estoy con esa forma, con esas proporciones matemáticas, estoy influyendo en una estructura para producir un cambio de conciencia. Está buenísimo. Y además sería entretenido, porque a los niños, claro, a todos nos claro. gusta jugar en eso. Exacto. Entonces, cuando hablábamos de esta tríada, del sonido, la forma y la luz, la forma tiene que ver, como decía antes, con los sólidos platónicos. ¿Cuáles son? El cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro. Esos son los sólidos platónicos, que son figuras geométricas que tienen determinados números de caras y aristas. Y eso es lo que hay, no hay más que eso. ¿Cuál era el cubo, octaedro, dodecaedro y...? Cubo, icosaedro. 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 El cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octaedro, ya, el dodecaedro, y luego la espiral y la esfera. Ya. Y aquí te voy a... Y esos son los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos. Ya les pongo una imagen ahí para que lo tengan. Tengo un texto aquí que es uno de mis materiales de estudio, que voy a compartir por ahora la imagen. Ahí ven la imagen que les mandé. Ahí está el resumen. Entonces, el sonido que decíamos que es el que tiene las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, tiene que ver con el ámbito espiritual. La luz, que tiene los 7 colores, tiene que ver con el nivel psíquico. Y la forma tiene que ver con el nivel físico. Entonces nosotros como arquitectos trabajamos mucho con la forma, sí, pero también con la luz. Entonces cuando yo ahora empiezo a pensar el tema de la luz que voy a poner, ¿puedo yo iluminar con colores? ¿Puedo yo iluminar con luz? ¿Qué tal si comienzo a utilizar la luz en su variación con los 7 colores para que en la noche un espacio esté iluminado y comience a vibrar en esa frecuencia? ¿Qué pasa si yo comienzo a proponer en los diseños urbanos, en los diseños de infraestructura, el trabajo con las 7 formas? Si ustedes ven, ¿por qué el centro de operaciones estratégico de Estados Unidos es el Pentágono? ¿Por qué tiene 5 lados? ¿Es casualidad eso? No, porque es un sólido platónico, ¿no? ¿Ok? Forma parte de los sólidos platónicos. Son variaciones, porque entre ellos después se mezclan y tienen variaciones. ¿Por qué existen las pirámides, que son concentradores de energía? Las proporciones que hay entre ellas. ¿Por qué los grandes edificios, las grandes construcciones de la antigüedad, si uno las empieza a analizar matemáticamente, está la proporción áurea
o la serie de Fibonacci, que son dos proporciones matemáticas que están en toda la naturaleza. Entonces los edificios nobles, los edificios más destacados, las construcciones que han sobrellevado el peso de los años, de las guerras y de los cambios de épocas, están todos construidos en base a relaciones matemáticas y de geometría sagrada. Entonces, ese es un concepto súper importante. Y cada forma, cada uno de ellos, el cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro, la esfera y la espiral, que tienen que ver con el nivel físico, cada uno de ellos también representa algo. Entonces, hay 4 elementos, aquí pasamos al tema de la energía también, hay 4 elementos que son los fundamentales en la construcción del espacio físico, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y ahí está el Feng Shui. Claro, parte de eso. Pero mire, si ustedes se fijan, cuando uno entra a una iglesia católica, ¿ok?, lo primero que hay, ¿no es cierto?, normalmente es la entrada, hay gradas, hay una puerta, hay un acceso, hay una plaza que la antecede, un pequeño espacio, ahí está la tierra. Uno entra y ¿con qué se encuentra? Incienso. Con el agua de la pila bautismal. Sí, eso es lo primero. Uno sigue avanzando y está el espacio donde están las velas. Entonces, ahí está el fuego. Y llega hasta el altar, que normalmente